En este vídeo veremos de forma bastante resumida una de las consecuencias más evidentes y, por qué no decirlo, más graves de la crisis económica desatada a nivel mundial en los años 30, el ascenso y consolidación en el poder de regímenes totalitarios, que polarizaron más si cabe la política mundial durante toda esa década. Pues fue precisamente en los años 30 cuando el comunismo y el fascismo adquirieron posiciones cada vez más radicales. Aunque entonces se las veía como extremos opuestos, hay que decir que muchos historiadores han puesto de manifiesto que ambos sistemas comparten varios rasgos. En este sentido, se usa el término totalitarismo, acuñado por la pensadora alemana de origen judío Hannah Arendt, para definir a las formas más extremas de estas ideologías, es decir, el stalinismo y el nacionalsocialismo. Bien, siguiendo los planteamientos de esta filósofa política, los regímenes totalitaristas se basan en el rechazo y la negación del Estado de Derecho. Es decir, en estos sistemas políticos, la ley es sustituida por el terror y la represión, que se ejerce de manera sistemática no solo contra los enemigos del régimen, sino también contra cualquier persona que se considere peligrosa o que el propio líder haya decidido eliminar. Es el caso de los llamados enemigos del pueblo, como sucedió en la Unión Soviética de Stalin, o el de las razas inferiores, especialmente los judíos, como pasó en la Alemania de Hitler. Se puede decir, a modo de resumen de esta introducción, que el propósito final del totalitarismo es alcanzar y establecer un poder ilimitado y total sobre la población. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una pugna interna por el liderazgo del Partido Comunista Ruso entre Joseph Stalin y León Trotsky, del cual salió vencedor el primero. El triunfo de Stalin sobre todos sus rivales dentro del partido dio comienzo a un periodo en el que los rasgos totalitarios del sistema soviético se acentuaron notablemente. En primer lugar, se hizo cada vez más evidente el culto a la personalidad del líder, pues no había edificio público en la Unión Soviética donde la efigie de Stalin no estuviese presente, rindiéndole en muchas personas una adoración que rozaba en algunas ocasiones lo enfermizo. También se puso en marcha una robusta policía política, extremadamente fiel a Stalin, que se encargó de desplegar una campaña de espionaje, persecución y captura de todas las personas que eran consideradas como enemigas del régimen comunista, por muy diversos motivos, especialmente los que estaban relacionados con la disidencia política. Directamente relacionado con lo anterior, se llevó a cabo una terrible represión de la oposición a través del envío y distribución de muchos presos políticos en un complejo sistema de campos de trabajo forzado conocidos como gulags. Y eso en el mejor de los casos, pues especialmente durante los años 1935 y 1938, Stalin llevó a cabo lo que se conoce como la Gran Purga, en la que consiguió deshacerse de la vieja guardia del partido tras una serie de juicios basados en acusaciones falsas y confesiones forzosas obtenidas, en ocasiones, mediante el uso de la tortura. Y entendiendo deshacerse como sinónimo de ejecutar, claro. Por último, otro de los grandes rasgos del stalinismo fue la burda manipulación de la historia, siendo un ejemplo muy ilustrativo de todo esto la gran cantidad de fotografías que se retocaron para hacer desaparecer de muchos acontecimientos históricos pasados a personajes relevantes que habían sido purgados previamente por Stalin, como fue el caso del propio Trotsky u otros rivales políticos como fue el caso de Kamenev o Zinoviev. Dicho esto, en 1928, Stalin decretó el fin de la nueva política económica, la NEP, establecida años antes por Lenin, sustituyéndola por los llamados planes quinquenales, que tenían como objetivo la industrialización acelerada de la nación sin importar las consecuencias negativas que esto pudiese tener sobre la población. De hecho, las primeras víctimas de esta nueva política económica fueron los campesinos, pues estos planes implicaron la colectivización forzosa de 3/5 partes de las explotaciones agrícolas presentes en toda la Unión Soviética. Esto trajo consigo una hambruna de proporciones catastróficas, especialmente en lugares como Ucrania, donde murieron de inanición millones de personas. Stalin, ante esto, intentando esquivar su responsabilidad, culpó de dicha desgracia a los llamados kulaks, campesinos acomodados propietarios de tierras. Un grupo social que acabó siendo perseguido y exterminado por el gobierno sistemáticamente. Pese a esto, no se puede negar que los logros económicos fueron notables, pues mientras la gran mayoría de países capitalistas se hundieron en la miseria que marcó a la Gran Depresión, la Unión Soviética llegó a crecer a un ritmo superior al 10% anual, convirtiéndose en poco tiempo en una de las mayores potencias industriales del mundo. En el caso de Alemania, el vertiginoso ascenso del nazismo y la caída de la democracia que representaba la República de Weimar se puede explicar por varias razones. En primer lugar, fue clave el fuerte rechazo al Tratado de Versalles de 1919,
un rechazo cimentado en el sentimiento de agravio que produjo en el pueblo alemán las enormes pérdidas territoriales y las reparaciones de guerra impuestas por las posiciones políticas más radicales del revanchismo francés. Estas cláusulas abusivas sirvieron de excusa perfecta y de gasolina a Hitler para encender la mecha del odio entre los alemanes. Además, la aceptación entre la población más afectada por la crisis de la llamada teoría de la puñalada por la espalda, inventada por la extrema derecha durante los años 20, consolidó los planteamientos propuestos por el nazismo. Esta teoría se basaba en la idea de que la deslealtad de los socialistas y comunistas y la conspiración de los judíos habían sido las verdaderas causas y culpables de la derrota del Imperio alemán en la Primera Guerra Mundial. Por último, el fuerte impacto de la Gran Depresión a nivel mundial, que como ya hemos visto se cebó especialmente con Alemania, provocó el empobrecimiento generalizado de las clases medias, el dramático aumento del desempleo y una profunda crisis moral en la sociedad, que empezó a encontrar en los postulados radicales del nazismo una solución a todos sus males. Bien, precisado lo anterior, el acceso al poder por parte del Partido Nacionalsocialista Alemán, el NSDAP, se puede dividir en dos etapas claramente diferenciadas. La primera estaría concentrada en los años 20, donde no existió una presencia importante del partido nazi en el panorama político alemán, pues por aquel entonces se trataba de un pequeño grupo marginal de ultraderecha. De hecho, tras pegarse un buen batacazo en las elecciones, en 1923 Adolf Hitler fracasó al intentar tomar el poder a través de un golpe de Estado, que fue conocido como el Putsch de la cervecería de Múnich. Este hecho le llevó ante un tribunal que le condenó a 5 años de prisión, que no cumpliría íntegros ya que fue liberado mucho antes por buena conducta. Fue durante esta etapa en la cárcel cuando el líder nazi escribiría su obra magna, el Mein Kampf, Mi lucha, donde dejaba por escrito todos sus postulados, basados en el odio a Versalles, a los judíos y a los comunistas, y que años después aplicaría en el poder. Y una segunda etapa, desarrollada plenamente en los años 30, cuando el impacto de la crisis económica, iniciada en 1929, benefició claramente a los partidos más extremistas. Sirvan de ejemplo las elecciones de 1930, donde los nazis consiguieron multiplicar por 9 su representación parlamentaria. De hecho, este crecimiento fue visto como algo positivo por las altas esferas del ejército y también por muchos grandes empresarios, pues el nazismo empezó a ejercer de muralla perfecta contra la expansión del comunismo entre la clase obrera alemana. Fue 2 años después, concretamente las elecciones de 1932, cuando el partido nazi alcanzó su techo electoral, aunque eso sí, sin llegar a conseguir la mayoría absoluta. La grave crisis política provocada por la negativa de Hitler a formar un gobierno de coalición en sucesivas ocasiones obligó al presidente de la República de Weimar, el general von Hindenburg, a nombrarle canciller en 1933 como medida desesperada para desbloquear el país. Sin embargo, poco tiempo después, el Reichstag, es decir, el Parlamento alemán, fue incendiado, culpando los nazis, eso sí, sin pruebas, a los comunistas. Este oportuno hecho sirvió a Hitler, ya como canciller, para suspender la Constitución de Weimar, prohibir todos los partidos políticos y utilizar la represión violenta para acabar con cualquier tipo de oposición política y social, utilizando una especie de milicia conocida como secciones de asalto o SA. De esta forma, la democracia fue sustituida por una dictadura totalitaria que recibiría el nombre de Tercer Reich y que tendría a Adolf Hitler como su Führer. Hay que decir que el factor distintivo del nazismo fue su xenofobia y su extremado racismo expresado en un profundo y radical antisemitismo. De hecho, en 1935 fueron publicadas unas leyes raciales conocidas como leyes de Nuremberg, que establecieron los derechos del individuo en función de su pureza racial. Los judíos, considerados a partir de entonces como enemigos de la patria y también seres inferiores, perdieron hasta la condición de ciudadanos en su propio país. La raza aria, una categoría racial inventada por Hitler, fue establecida como la más avanzada y superior por los nazis, perteneciendo a ella todos los pueblos germanos no judíos, concediéndoles el derecho de someter y exterminar, si hacía falta, a cualquiera de las que eran consideradas por ellos como inferiores. Una expresión extrema de estas nuevas políticas raciales tuvo lugar en 1938, concretamente en la conocida como Noche de los Cristales Rotos, en la que los nazis organizaron un pogrom o ataque contra los judíos por todos los rincones del Reich. Durante la madrugada del 9 al 10 de noviembre de ese año, miles de comercios y domicilios de judíos fueron asaltados y destruidos, y cientos de sinagogas fueron incendiadas, saldándose con más de un centenar de asesinatos que no fueron investigados y miles de deportaciones a campos de concentración que poco tiempo después acabarían transformándose en campos de exterminio. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Si os ha gustado y os ha servido de ayuda, pues os animo a que me dejéis vuestro like y a que dejéis en el cajón de comentarios vuestras opiniones, dudas o comentarios al respecto. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.